Ok, vamos con la última parte de nuestro bloque. Vamos a hablar en este caso sobre la seguridad web básica con Kali Linux. En este caso, pues, muy buenas tardes antes que nada. Vamos a hablar de este temita que es importante porque forma parte de la ciberseguridad aplicada a páginas, plataformas y aplicaciones web. Actualmente muchas instituciones, empresas, negocios y servicios utilizan aplicaciones web para atender usuarios, vender producto, gestionar información, iniciar sesión, enviar formularios o almacenar datos. Por esta razón, la seguridad web se ha convertido en un aspecto muy importante. Cuando hablamos de seguridad web básica, no estamos hablando de atacar páginas ni de causar daños. Estamos hablando de aprender a revisar de forma responsable y autorizada cómo se llega a compartir o cómo se llega más que todo a comportar una página web, qué información llega a exponer, qué controles llega a tener y qué riesgos podría existir. En este caso, Kali Linux, como sabemos, es una distribución muy utilizada en cuanto a ciberseguridad porque incluye sus herramientas que ayudan a analizar aplicaciones web, revisar configuraciones, observar solicitudes y respuestas. Ya sea también identificar tecnologías, detectar errores básicos y elaborar evidencias para un respectivo reporte. Pero es importante aclarar desde el inicio que estas herramientas deben usarse únicamente en laboratorios, sitios propios o ambientes donde llegue a existir una autorización. El objetivo en esta clase pues prácticamente es aprender un proceso básico de evaluación web. Primero debemos definir permiso y alcance. Luego debemos comprender qué es una aplicación web. Después revisaremos lo que son riesgos comunes, preparación de laboratorio, herramientas, reconocimiento inicial, mapa del sitio, análisis pasivo, autenticación, sesiones y validación de entradas, configuración, cabeceras de seguridad, priorización, reporte y por último la remediación. Una idea importante para comenzar es que la seguridad web no consiste solamente en nosotros llegar a buscar errores. Consiste en entender cómo funciona la aplicación y cómo se puede proteger mejor. Por ejemplo, si una aplicación tiene formularios, usuarios, contraseñas, cookies o roles, todos estos elementos deben revisarse con cuidado porque pueden llegar a afectar la seguridad. Podemos comprar una aplicación web con una tienda. La parte pública es lo que ve el cliente, productos, formularios, botones y páginas. Pero detrás también existe bodegas, cajas, registros, empleados y permisos. En cambio, en una aplicación web ocurre algo parecido. Hay una parte visible, esa lo utiliza el usuario, y una parte interna que debe estar protegida, la cual ellos no tienen casi nada de conocimiento. Por eso, la seguridad web básica, ¿qué busca? Busca que esta parte visible debería estar protegida también, qué datos se envían, cómo se manejan las sesiones y qué recomendaciones se pueden dar para mejorar. Entonces, vamos a mantener siempre un enfoque ético, es decir, que aprenderemos desde la prevención, la auditoría autorizada y la mejora continua. Ahora pasaremos a la siguiente diapositiva donde vamos a hablar del punto de partida, permiso y alcance. En esta diapositiva pues nos va a recordar que la seguridad web empieza antes de abrir cualquier herramienta, antes de usar Kali Linux, Burp, Suite, OWASP, Nikto, WhatWeb o cualquier otra herramienta. Primero debemos tener la autorización. El primer elemento es la autorización. Esto significa que debemos tener permiso explícito del dueño del sitio, ya sea, del docente, si estamos en una práctica académica, del administrador del sistema o de la institución responsable. Sin autorización, revisar una página ajena puede convertirse en una actividad no permitida, aunque la intención sea aprender. Un error común es pensar que una página está en internet, cualquier persona puede llegar a probarla, pues eso no está correcto. Que una aplicación igual sea pública no significa que tengamos los permisos para nosotros llegar y evaluarla. Podemos navegar como usuarios normales, pero realizar pruebas de seguridad requieren una autorización.
El segundo elemento es el alcance. El alcance define exactamente qué se puede revisar. Por ejemplo, se puede indicar una URL específica, un dominio específico, una aplicación de laboratorio, un horario práctico o ciertas funciones que estén permitidas. También se debe indicar los límites, no interrumpir servicios, no modificar datos reales, no acceder a cuentas privadas y sobre todo no salir del entorno que se nos haya autorizado. Por eso el alcance es importante, porque una aplicación web puede estar conectada a otros sistemas. Por ejemplo, una página puede estar conectada a una base de datos, ¿ok? A una base de datos, a un panel administrativo, servicios externos o módulos de pago. Si no se define el alcance, una prueba puede terminar afectando elementos que no estaban autorizados. El tercer elemento es la evidencia. Durante una práctica de seguridad web se deben registrar fechas, objetivos, herramientas utilizadas, capturas, observaciones y recomendaciones. La evidencia permite demostrar qué se revisó y por qué se llegó a determinar una conclusión. También debemos cuidar cómo se guarda esa evidencia. Una captura puede contener direcciones, nombres de usuarios, rutas internas o información sensible. Por eso las evidencias deben organizarse con responsabilidad y solo incluir lo necesario para llegar a justificar este hallazgo. La regla de oro en este caso, pues tenemos que sin el permiso no hay auditoría. Pese a que lo hemos mencionado en los anteriores bloques o secciones, por así decirlo, y seguimos mencionándolo, es porque es una parte fundamental. Entonces, eso es para nosotros, guardemos el enfoque ético de la seguridad web. Podemos comparar esto con una revisión de seguridad en un local comercial. Si el dueño contrata a una persona para revisar puertas, cámaras o cerraduras, esa persona está autorizada. Pero si alguien intenta revisar cerraduras de un local sin permiso, aunque diga que era para ayudar, estaría actuando de forma incorrecta. Por eso, en seguridad web sucede lo mismo. Las herramientas pueden ser útiles, pero solo dentro de un marco que se nos haya autorizado. En conclusión, antes de evaluar una aplicación web, debemos responder 3 preguntas. ¿Tengo permiso? ¿Qué puedo revisar? ¿Y cómo voy a documentar lo encontrado? Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una aplicación web? En esta diapositiva vamos a explicar qué es una aplicación web y cuáles son sus componentes principales. Una aplicación web en este caso es un sistema que funciona a través de una red interna y que permite a los usuarios interactuar con información, servicios o procesos. Para usarla normalmente se necesita un navegador, una dirección web y una conexión. La diapositiva menciona varios componentes. Cliente, servidor web, aplicación, base de datos y reglas del negocio. El primer componente es el cliente. Puede ser un navegador, un teléfono móvil o cualquier dispositivo desde donde el usuario envía solicitudes cuando una persona entra a una página web, llena un formulario o presiona un botón. Está enviando solicitudes desde el cliente. El segundo componente viene a ser el servidor web. El servidor recibe las solicitudes y responde con páginas, datos o recursos. Por ejemplo, cuando abrimos una página, el servidor envía contenido HTML, imágenes, estilos, scripts o información que el navegador va a interpretar. El tercer componente es la aplicación. Esta es la parte que contiene la lógica del sistema. Por ejemplo, decide si un usuario puede iniciar sesión, si puede ver cierta información, si puede registrar datos o si puede acceder a una función en específico. El cuarto componente es la base de datos. Allí se almacena información, puede contener usuarios, contraseñas protegidas, productos, pedidos, mensajes, registros, notas
perfiles o cualquier otro dato que llegue a manejar esa aplicación. Y el quinto es no lo más importante, pero es fundamental, las reglas de negocio. Estas reglas que indican cómo debe comportarse el sistema. Por ejemplo, un usuario normal no debería ver funciones de administrador. Un estudiante no debería modificar notas si solo tiene permiso para consultarles. Un cliente no debería ver pedidos de otros clientes. Por eso la seguridad web debe considerar todos estos componentes. No basta con que la página sea bonita o llegue a funcionar rápido. También debe proteger datos, controlar accesos y validar entradas, manejar sesiones correctamente y evitar exponer información interna. Podemos comparar una aplicación web con un restaurante ahora. A modo de ejemplo, ¿no? El cliente ve el menú y hace un pedido. El mesero lleva la solicitud. La cocina prepara el plato. La caja registra el pago. Y cada parte tiene su función, como hemos visto. Entonces, en una aplicación web ocurre lo mismo. Tenemos el cliente, el servidor, la aplicación y la base de datos, las cuales todos estos trabajan juntos. Si una parte está mal protegida, pues va a afectar a todo el sistema. Por ejemplo, si el inicio de sesión es débil, alguien podría intentar acceder indebidamente. Si la base de datos está mal protegida, podría, pues, exponerse a información. Si los formularios no validan datos, pues también se podría generar errores o riesgos. En conclusión, una aplicación web es un conjunto de componentes conectados. Para evaluar correctamente debemos entender cómo interactúa el cliente, el servidor, la aplicación, la base de datos y las reglas del negocio. Ahora pasaremos a los riesgos web, que van a ser los más comunes. En esta diapositiva presentamos algunos riesgos comunes. Desde una lógica básica de seguridad, aquí se mencionan riesgos relacionados con entrada de datos, autenticación, sesiones, configuración y exposición. El primer riesgo es la entrada insegura. Las aplicaciones web reciben información de los usuarios mediante formularios, búsquedas, campos de textos, parámetros de la URL, carga de archivos o APIs. Si esa información no se valida correctamente, puede generar errores o abrir la puerta a problemas de seguridad. Por ejemplo, un formulario debe verificar qué tipo de datos recibe, qué tamaño tiene, si contiene caracteres inesperados y si procesa de forma segura. La entrada del usuario, en cambio, siempre debe tratarse como información no confiable hasta que llegue a ser validada. El segundo riesgo es la autenticación débil. La autenticación es un proceso mediante el cual la aplicación verifica quién es el usuario. En este caso, si este proceso es débil, puede existir problemas con contraseñas, recuperación de cuentas, intentos repetidos o acceso indebido, por así decirlo. Por eso, o pongamos otro ejemplo. Si una aplicación no limita intentos de inicio de sesión, no protege adecuadamente las contraseñas o permite credenciales muy simples, lo cual puede aumentar el riesgo. El tercer riesgo, en cambio, está relacionado con la sesión expuesta. Una sesión permite que el usuario permanezca conectado después de iniciar sesión. Si la sesión no se maneja correctamente, otra persona podría usarla indebidamente. Por eso se deben proteger cookies, tiempos de expiración y cierres de sesión. El cuarto riesgo es la configuración insegura. A veces la aplicación no tiene una falla de programación, sino una mala configuración. Por ejemplo, errores internos, dejar archivos de respaldo visibles, exponer rutas administrativas y usar certificados incorrectos o permitir lo que viene a ser directorios abiertos. El quinto riesgo, pues, es la exposición de información. Una aplicación puede revelar más información de la necesaria. Por ejemplo, versiones del servidor, rutas internas, mensajes, en este caso sería de error detallados, nombres de tecnologías o datos sensibles en respuestas. Es importante que nosotros aclaremos que estos riesgos no deben analizarse de forma aislada. El impacto depende del contexto. Un error visible puede ser leve en un laboratorio, pero grave en una aplicación pública que maneje datos de usuario. Por eso, la seguridad web básica nos enseña a observar estos elementos con cuidado. No se trata de asumir que todo está mal, sino que revisar qué controles existen y qué se puede llegar a mejorar.
Por eso podemos comparar estos riesgos con puertas y ventanas de una casa. Algunas puertas deben estar abiertas al público, como la entrada principal, obviamente, una tienda, eh, pero otras deben estar cerradas. Por ejemplo, la bodega, la caja fuerte. Por eso en una aplicación web ciertas rutas y funciones son públicas, pero otras deben estar protegidas. En conclusión, los riesgos web más comunes aparecen cuando una aplicación no valida bien la entrada, no controla adecuadamente usuarios y sesiones y está mal configurada o expone información interesada. Con esto cerramos el primer bloque, donde ya vimos la introducción al permiso y el alcance, que es una aplicación web y cuáles son los riesgos básicos. Ok, ahora vamos con el laboratorio seguro en Cali. En esta diapositiva vamos a explicar la importancia de trabajar en un laboratorio seguro para aprender seguridad web. No se debe usar páginas reales sin permiso, lo correcto es que nosotros practiquemos en entornos diseñados para aprendizaje o en nuestras aplicaciones propias y autorizadas. La diapositiva menciona, en este caso, ejemplos de laboratorio como DVWA o WASP, Choice Shop o WetGo, o una aplicación interna autorizada. Estos entornos existen precisamente para practicar conceptos de seguridad sin afectar a terceros. El laboratorio seguro debe tener algunos componentes mínimos. En este caso, pues, primero, Kali Linux actualizado. No está. Es importante mantener el sistema actualizado, dado que las herramientas que nosotros vayamos a utilizar, porque estas también cambian y también se corrigen errores. Además, trabajar con un sistema actualizado, ¿qué es lo que nos reduce? Menos problemas de compatibilidad, perdón. Segundo, una aplicación vulnerable de práctica. Esta aplicación debe estar diseñada para aprendizaje. Entonces, la ventaja es que nos va a permitir observar errores comunes, probar análisis básicos y entender conceptos sin tocar sistemas reales. Tercero, un navegador configurado con una proxy. ¿Esto qué va a permitir? Observar el tráfico entre el navegador y la aplicación. En seguridad web muchas veces es necesario ver qué solicitud envía el navegador y qué respuesta entrega el servidor. Cuarto, una carpeta de evidencias y reportes. Desde el inicio se debe guardar información de forma ordenada. Capturas, observaciones, fecha, hallazgos y recomendaciones. El laboratorio seguro permite aprender sin causar daño. Allí se puede repetir una práctica como revisar errores, tomar capturas y entender los conceptos de forma controlada. En cambio, practicar sobre una página real sin permiso pueden generar problemas éticos y a la vez legales. También es importante separar el laboratorio de red personal o institucional cuando sea necesario. Si se usa una máquina virtual, se debe verificar la configuración de red para evitar que la práctica afecte a otros equipos que estén conectados a la misma conexión, por así decirlo. Bueno, vamos a comparar un laboratorio de seguridad, en este caso, con un simulador de manejo. Antes de salir a la carretera, una persona puede practicar en un ambiente controlado. En ciberseguridad ocurre lo mismo. Primero se aprende en entornos de tráfico. En entornos de práctica, perdón. La frase más importante que se mencionó en nuestra práctica de aquí es que nunca practicar, en este caso, nunca practicar sobre páginas reales, eso es, por así decirlo, estaría de forma incorrecta prácticamente. Se me fueron las palabras. Entonces, en conclusión, el laboratorio seguro es un lugar correcto para practicar seguridad básica, permitir aprender herramientas, observar solicitudes, analizar reales y preparar reportes sin poner en riesgo sistemas reales. Ahora vamos a pasar lo que viene a ser el flujo de evaluación web. Esta diapositiva
presenta un proceso ordenado para evaluar una aplicación web, más que todo. Entonces, ¿qué es un proceso ordenado? Este va a evitar pruebas improvisadas y resultados confusos. El primer paso, ¿qué es? Alcance. Antes de cualquier revisión, debemos definir nuestra URL, el dominio, los límites y las funciones que se pueden evaluar. También se debe establecer qué no está permitido con el fin de evitar salirse, en este caso, del entorno autorizado. Y el segundo paso, ¿qué es? Reconocer. En esta fase buscamos identificar tecnologías visibles, servidores, rutas, frameworks o CMS o información pública. Eso prácticamente todo. El tercer paso es mapear. ¿Qué quiere decir mapear? Significa recorrer la aplicación para entender sus páginas, formularios, parámetros, rutas y funciones. Por ejemplo, inicia login, catálogo, perfil de búsqueda, de contacto o administración si están dentro de una clase. El cuarto paso es probar. Aquí se realizan pruebas básicas autorizadas. Estas pruebas deben ser controladas y de bajo impacto. No se deben modificar información real ni intentar causar errores graves. El quinto paso es evidenciar. Toda observación debe respaldarse con evidencia clara. Puede ser una captura, una descripción, una solicitud observada o una respuesta del servidor mismo. La evidencia debe ser suficiente para nosotros llegar a explicar lo que viene a ser el hallazgo. El sexto paso es reportar. El reporte convierte los hallazgos técnicos en recomendaciones. No basta que nosotros encontremos un problema. Se debe explicar qué significa, cuál es su impacto y cómo se puede corregir. Este flujo nos va a demostrar que la seguridad web no se trata de trabajar al azar. No se empieza directamente buscando fallas. Primero se define, más que todo afuera, primero se define permiso. Perdón. Como dije, permiso. También. Luego, o sea, primero se define el permiso. Luego se observa, después se entiende la aplicación, se prueban aspectos básicos, se documenta y se reporta. Por eso vamos a poner un ejemplo. Me quedé pensando en el ejemplo. Este flujo lo comparamos con revisar un edificio. Primero nos dicen que el edificio podemos revisar, luego observamos sus entradas, después hacemos un mapa de pisos y habitaciones, luego revisamos puertas y cerraduras autorizadas. Finalmente vamos a entregar lo que viene a ser un informe con recomendaciones. También es importante decir que este flujo puede llegar a repetirse. Después de los hallazgos, se puede realizar una nueva revisión. En este caso ya sea para verificar que las mejoras funcionaron. Y por eso es que nosotros hablamos en este caso de la mejora continua. En conclusión, el flujo básico de evaluación web, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir que nosotros podamos trabajar con orden, podamos reducir errores y entregar resultados útiles. La clave está en respetar el alcance y documentar todo de manera correcta. Vamos ahora con herramientas de Kali para web. Esta diapositiva presenta varias herramientas que pueden usarse en Kali Linux, obviamente. ¿Para qué? En este caso, pues para la seguridad web básica. La idea principal es seleccionar la herramienta según la pregunta que queremos responder. Si la pregunta es ¿qué tecnología usa la aplicación? Se pueden usar herramientas como ChatWeb. Estas herramientas ayudan a identificar tecnologías visibles como servidor web, SMS, frameworks o librerías. Pero debemos recordar que identificar tecnología no significa encontrar una vulnerabilidad de forma automática. Si la pregunta que expone en este caso, yo que sé, el servidor,
se puede usar una herramienta como Nikto para revisiones iniciales de configuración. Este tipo de herramienta, ¿qué nos va a ayudar? Pues nos va a ayudar a detectar archivos comunes, configuración débiles que existan, o elementos en este caso que sean visibles y que requieren revisión. Sin embargo, los resultados, como siempre se mencionó, deben identificarse con mucho cuidado. Ahora, si la pregunta en este caso sería ¿cómo se comunican el navegador y el servidor? Se utilizan pues herramientas de proxy. En este caso podemos tener Burnsuite u WhatsApp, las cuales estas herramientas que nos permiten nuevamente observar solicitudes y respuestas de HTTP o HTTPS. Son muy útiles para entender cómo viajan los datos, cómo se manejan cookies, qué parámetros se pueden enviar, qué respuestas entrega el servidor. Y si la pregunta es qué rutas o funciones tiene la aplicación, el análisis puede mapear manualmente la navegación más que todo, o usar herramientas de apoyo dentro del laboratorio, pero siempre se debe evitar hacer pruebas agresivas y obviamente fuera de los entornos autorizados. Entonces, vamos con nuestra idea clave. Es que las herramientas no reemplazarán el criterio. Una herramienta puede mostrar perdón. En este caso, pues ya mencionamos de las herramientas, ¿no? Y de los entornos. Pero un error común que nosotros podemos ejecutar muchas herramientas sin saber qué se busca, eso va a generar ruido y resultados que van a ser difíciles de interpretar. Lo profesional es que trabajemos con preguntas, obviamente siempre que sean claras. Podemos comprar estas herramientas con instrumentos de diagnóstico. Si una persona quiere revisar la temperatura, usa un termómetro. Si quieren ver una fractura, usan una radiografía. Cada herramienta responde a una pregunta distinta. En seguridad igual. En seguridad web va a pasar lo mismo. También hay que aclarar que aunque una herramienta que se instale en Kali Linux, eso no significa que pueda usarse con cualquier pregunta. El permiso sigue siendo obligatorio. En conclusión, Kali Linux ofrece varias herramientas para seguridad web, pero el valor está en elegir la herramienta correcta, usarla en ambiente autorizado e interpretar los resultados de responsabilidad. Ahora vamos a pasar a la siguiente. El reconocimiento web inicial. Esta diapositiva trata sobre, más que todo, esta fase consiste en que nosotros lleguemos a identificar tecnologías. Es decir, que sin asumir una vulnerabilidad inmediata, por así decirlo. Entonces, vamos con el primer aspecto, es identificar tecnologías. Podemos observar que en este caso que un servidor web parece utilizarse si hay un SMS, si existe un framework visible, si se usan las librerías de frontend o si aparecen señales de alguna tecnología en este caso específica. El segundo aspecto es observar la exposición. ¿Esto qué quiere decir? Que esto va a incluir rutas públicas, paneles de acceso, archivos informativos, mensajes de error o páginas que muestran información de la necesaria. El tercer aspecto es aplicar criterio. No debemos asumir fallas solo porque una tecnología aparece. Por ejemplo, saber que un sitio no usa cierto CMS no significa que sea vulnerable. Se debe revisar la versión, configuración, contexto y evidencia. Por eso, el reconocimiento web inicial debe ser prudente. El objetivo es conocer la aplicación, no generar un ruido innecesario de la nada. Por eso se debe registrar evidencia, confirmar contexto y evitar pruebas sí o sí, fuera de alcance. No podemos meternos a un lugar que no nos han llamado. También se debe observar cómo responde la aplicación. Por ejemplo, si al ingresar a rutas que estén inexistentes,
nos va a mostrar errores detallados. Sí, redirige correctamente. Sí, va a exigir la autenticación en sesiones privadas o al revelar información del sistema. Ahora, podemos comprar el reconocimiento web con observar la fachada de un edificio. Vamos a entradas, letreros, puertas visibles y horarios. Pero todavía no estamos probando cerraduras ni accediendo a zonas privadas. El reconocimiento inicial permite que nosotros podamos preparar mejor las siguientes fases. Si sabemos qué tecnologías hay, qué rutas existen y qué formularios se presentan, podemos organizar la evaluación de manera más clara. En conclusión, el reconocimiento web inicial es una fase de observación y documentación. Su objetivo es entender, más que todo, la superficie visible de la aplicación y preparar acá. Más que todo, preparar acá un análisis más ordenado. Con esto cerramos el segundo bloque. Ya vimos cómo preparar un laboratorio seguro, el flujo básico de evaluación, las herramientas de Kali y reconocimiento web inicial. Ahora vamos a ir en este caso con nuestro tercer bloque, que también es sumamente importante. Bueno, más que todo, todos los bloques que hemos dado. Ok, vamos con el mapa de sitio y navegación. En esta diapositiva vamos a explicar el mapa de sitio y la navegación. ¿Qué busca esta fase? Esta fase busca que nosotros podamos entender la superficie de la aplicación, es decir, rutas, formularios, los parámetros de esta y las funciones que están expuestas. Por eso, un mapa de sitio es una representación de las páginas, secciones que tienen una aplicación. Por ejemplo, puede incluir la página de inicio, el login, el catálogo, el perfil, el carrito y el contacto, recuperación de contraseña o un panel administrativo, obviamente si está dentro de nuestro alcance. Pero es todas las opciones que les puedo dar. Por eso, mapear el sitio, ¿qué va a ayudar? Nos va a ayudar a entender cómo se mueve un usuario dentro de la aplicación. También permite identificar qué funciones bien son públicas y cuáles requieren autenticación. Por ejemplo, la ruta de inicio puede estar disponible para todos. La ruta de login permite iniciar sesión. La ruta de perfil debería estar disponible solo para un usuario que esté autenticado. Si el usuario sin permiso puede acceder a una sección privada, eso puede ser un hallazgo importante. Es como que si es que hay un curso, ¿no? Y yo puedo ver el curso sin haberme autenticado, pues no está correcto. Por eso el mapa también nos permite identificar los formularios, porque estos son puntos importantes, dado que reciben entradas del usuario, pueden haber formularios de búsqueda, contacto, login, etc., tal cual se mencionó. Por eso también se debe observar los parámetros. Un parámetro puede viajar en una URL, en un formulario o en una solicitud. Los parámetros por eso indican datos que la aplicación recibe y procesa. El objetivo no es modificar datos, ni intentar menos romper la aplicación. ¿Qué es el objetivo? Es entender las funciones que existen y cómo se conectan en sí de forma general. Por eso podemos comparar el mapa de sitio con un plano de un edificio. ¿Por qué se dirán? Antes de revisar seguridad, necesitamos saber dónde están las entradas, pasillos, oficinas, las puertas, las salidas. Por eso en una aplicación web el mapa cumple esta misma función. Es la misma función. Por eso también se debe documentar lo encontrado. Por ejemplo, rutas visibles, páginas que requieren sesión, formularios importantes, roles de usuario y funciones críticas. Esta documentación que va a ayudar a preparar el reporte. Por eso, una buena práctica es diferenciar entre navegación pública y navegación autenticada. La pública es la que cualquier usuario puede ver. La autenticada requiere iniciar sesión en este caso. Además, pueden existir roles: usuario normal, administrador, editor, estudiante, cliente o docente, según el sistema. En conclusión, mapear el sitio ayuda a entender la superficie de ataque autorizada. Sin un mapa,
La evaluación puede ser desordenada o incompleta. Ahora vamos a pasar lo que viene a ser el análisis pasivo con proxy. ¿Qué quiere decir esta diapositiva? Pues esta diapositiva va a explicar el análisis pasivo con proxy. ¿Pero qué quiere decir? Un proxy nos va a permitir observar las solicitudes y respuestas entre el navegador y una aplicación web. El análisis pasivo es ideal para empezar. ¿Por qué? Porque nos permite entender cómo funciona la aplicación mientras el usuario navega. En esta etapa no se busca romper la autenticación, saturar el servidor sin modificar nada real. Solo únicamente puede observar. Entre los elementos que se puede observar, en este caso, están los métodos HTTP, que ya hablamos de ellos, como GET y POST-GET. Suelen usarse para solicitar información, mientras que POST suele usarse para enviar información o enviar datos, enviar datos mediante formularios. Esta diferencia ayuda a entender cómo se comunican las páginas. También se puede observar códigos de respuesta como 200, 301, 403 o 500. Un código 200, ¿qué nos va a indicar? Pues una respuesta correcta. Un 300 puede indicar una dirección. Un 403 puede indicar un acceso público. Un acceso que está prohibido. Un 500 puede indicar un error interno al servidor. Y estos códigos que nos ayudan a interpretar el comportamiento de la aplicación. También vamos a revisar lo que vienen a ser los cookies y cabeceras. Los cookies pueden estar relacionados con sesiones, preferencias o autenticación. ¿Qué hacen las cabeceras? Pues nos dan información sobre seguridad, tipo de contenido, caché, protección con ciertos riesgos o políticas del navegador, que eso es algo muy importante. Además, se pueden observar parámetros, formularios, donde estos elementos indican que los datos se envían al usuario y cómo la aplicación llega a procesar. Por eso, lo importante aquí es que el análisis pasivo no se debe alterar datos. Para nada debemos nosotros llegar a alterar datos. Si estamos en una aplicación real autorizada, se debe evitar sí o sí modificar registros o afectar usuarios. Si estamos en el laboratorio, se pueden practicar con más libertad, pero siempre siguiendo el objetivo que viene a ser académico. Podemos comparar el proxy con una ventana de observación. No estamos interviniendo así directamente, sino solo mirando qué pregunta el navegador y qué responde el servidor. Esta etapa va a permitir que encontremos información útil, como formularios que ya dije, formularios importantes, rutas sensibles, parámetros repetidos, cookies sin protección o errores visibles, pero cada hallazgo debe revisarse con contexto. Un ejemplo sencillo. Si una cookie no tiene ciertas banderas de protección, eso puede ser un hallazgo, pero el impacto dependerá del tipo de cookie. Obviamente del tipo de cookie, si se maneja sesión, si la aplicación usa HTTPS y cómo está configurada el sistema. En conclusión, el análisis pasivo con proxy, ¿qué nos va a permitir? Entender la comunicación web antes de realizar pruebas activas. Entonces esta fase es prudente, ordenada y muy útil, sobre todo para aprender. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que viene a ser autenticación y sesiones. Esta diapositiva, ¿en qué se va a enfocar? Pues simplemente se va a enfocar en estos elementos, los cuales vienen a ser fundamentales. ¿Por qué? Porque controlan quién puede entrar a una aplicación y qué puede hacer dentro de esta misma. Por eso, la autenticación es un proceso mediante el cual la aplicación verifica la identidad del usuario. Normalmente pues como hemos visto ahora, se realiza con usuario y contraseña, con la huella para ingresar, Face ID, etc. Aunque también pueden existir otros factores como códigos, tokens, que también no mencioné, o autenticación multifactor. Una pregunta básica es, ¿existe bloqueo ante intentos repetidos? Esto es importante porque una aplicación debería tener mecanismos para reducir lo que viene a ser intentos abusivos de inicio de sesión. No se trata de explicar ataques, sino de entender que el sistema debe protegerse ante intentos excesivos.
Algo que también debemos revisar viene a ser perdón, que debemos revisar son las cookies. Las cookies pueden guardar información necesaria para mantener la sesión. Por eso deben protegerse correctamente. Algunas banderas importantes son Security, HTTP Only y Soundside. Estas configuraciones ayudan a reducir riesgos relacionados con robo o uso indebido de sesiones. También en la diapositiva, como se puede ver, se menciona lo que viene a ser los roles. Los roles definen qué puede ver o hacer cada usuario. Por ejemplo, un usuario normal no debería acceder a funciones de administrador. Un cliente no debería ver información de otro cliente y un estudiante no debería modificar datos que solo corresponde a un docente. Otro punto importante es el cierre de sesión. Cuando un usuario cierra sesión, la aplicación en este caso, la aplicación tiende a existir un conflicto. Por eso, si la sesión sigue activa, pues después de cerrar, puede existir un problema de seguridad. Y eso se ha visto varias veces, pero podemos decir que es algún bug el cual es necesario solucionarlo. Por eso podemos comparar la sesión con una credencial de entrada. Si una persona entra a un edificio con una tarjeta, y esa tarjeta debe tener permisos limitados, si esta persona sale, ¿el acceso debería cerrarse? En aplicación web ocurre algo parecido. La autenticación y las sesiones son áreas delicadas porque se relacionan directamente con el acceso a información, por eso no deben evaluarse con mucho cuidado y sin afectar cuentas de clases. Sin afectar cuentas reales. Me perdí. Por eso, en una práctica básica que nosotros tengamos, el objetivo puede ser observar cómo se comporta el login, cómo se manejan los cookies, si el cierre de sesión funciona y si los roles respetan sus límites. En conclusión, una aplicación web segura debe autenticar correctamente, proteger sesiones, separar roles y cerrar accesos de manera adecuada. Ahora vamos a pasar a lo que viene a ser la validación de entradas. Esta diapositiva, ¿sobre qué va a tratar? Sobre la validación de entradas. Las entradas de usuarios son puntos críticos. ¿Por qué? Porque la aplicación recibe información desde formularios, parámetros, archivos o a su vez APIs. Entre los puntos de entrada están los formularios de búsqueda, login, registro, parámetros de URL, subida de archivos, APIs que ya se mencionó y datos en formato SON. Todos estos elementos deben considerarse como información no confiable hasta que sean validados. La aplicación debe validar tipo y tamaño de los datos. Por ejemplo, si un campo espera un número, no deberías aceptar cualquier texto. Si un campo espera un archivo, debería revisar el tipo, tamaño y condiciones de seguridad. También se debe sanitizar y codificar la salida siempre y cuando corresponda. ¿Qué nos va a ayudar esto? Nos va a ayudar que nosotros evitemos que datos ingresados por el usuario se interpretan de forma peligrosa dentro de nuestra aplicación, al fin de que no se traten de encontrar, por así decirlo, bugs que lleguen a provocar lo que viene a ser un peligro dentro de nuestra aplicación. Otro punto importante es usar consultas seguras. Esto es decir, cuando la aplicación se comunica, con la base de datos, no es necesario entrar en detalles técnicos, pero sí entender que la aplicación debe manejar los datos de forma segura a fin de evitar manipulaciones. También se deben limitar errores visibles. Si una aplicación muestra detalles internos demasiado detallados, puede exponer rutas, tecnologías, consultas o información que no debería ser pública. En efecto, no debería ser pública. Por eso la frase clave de nuestra diapositiva, como se puede ver, es: la entrada del usuario debe tratarse como no confiable hasta llegar a ser validada. Podemos comparar esto con otro ejemplo. En este caso les podría mencionar que revisar una maleta antes de dejarla entrar a un lugar seguro. No se asume que todo esté bien, se verifica que cumpla con las reglas.
En una aplicación web, ¿qué va a ocurrir lo mismo? Los datos del usuario deben pasar un control antes de que sean procesados. En conclusión, validar entradas es una práctica básica de seguridad web. Ayuda a reducir errores, proteger datos y evita comportamientos inesperados dentro de la aplicación. Con esto cerramos el tercer bloque. Ya vimos el mapa del sitio, el análisis pasivo con proxy, autenticación, sesiones y validación de entradas. Vamos con nuestro último bloquecito, que viene a ser configuración y cabeceras de seguridad. Ahora sí, vamos a hablar más que todo cuando muchas veces una aplicación puede tener riesgos, no por una falla grande, sino por unos detalles de configuración. El primer punto, ¿cuál es? HTTPS y TLS. Una aplicación debería usar HTTPS correctamente con certificado, el cual esté válido, redirección desde HTTP hacia HTTPS y sin contenido que sea mixto. El contenido mixto ocurre cuando, en este caso, cuando una página segura carga algunos recursos por canales los cuales no son seguros. Esto puede que va a debilitar pues simplemente la protección de comunicación. El segundo punto son las cabeceras de seguridad. Las cabeceras, ¿qué son? Son instrucciones que el servidor envía al navegador. Algunas ayudan obviamente a mejorar la seguridad, como HSTS, Content Security, Frame Options y configuraciones seguras para cookies. No es necesario que nosotros lleguemos a memorizar todas las cabeceras, pero sí entender que ayudan a controlar cómo el navegador debería manejar el contenido. Por ejemplo, algunas reducen riesgos de click hacking, es decir, que las otras fuerzas del uso HTTPS y otras perdón, limitan qué recursos puede cargar la página. Vamos con nuestro tercer punto, que son los errores. Una aplicación web no debería mostrar errores internos detallados al usuario. Por ejemplo, no debería mostrar rutas al servidor, stack trace, versiones internas o detalles de base de datos. Esta información podría ayudar a entender demasiado sobre la infraestructura. Vamos con el cuarto paso, que son los archivos expuestos. A veces quedan archivos de respaldo, archivos de configuración, archivos de directorio abiertos o paneles públicos. Estos elementos pueden revelar información sensible si es que no se llega a controlar. Por eso la configuración segura es importante, porque muchas debilidades se deben simplemente a unos descuidos. Por eso un servicio puede estar funcionando bien, pero si se expone archivos, en este caso, versiones o errores internos, aumenta el riesgo. Podemos comparar las cabeceras de seguridad con reglas que se entregan al navegador. Es como decirle, usa siempre una puerta segura. No cargues elementos sospechosos. No permitas que otros sitios incrusten esta página. Protege los cookies. Por eso debemos recordar que un hallazgo de cabecera ausente no siempre tiene la misma severidad. Depende del contexto, del tipo de aplicación, de los datos que maneja y de la exposición. En conclusión, revisar configuraciones, cabeceras, que nos va a ayudar a detectar debilidades básicas que pueden corregirse con buenas prácticas de seguridad. Ahora vamos a pasar a lo que viene a ser priorización de hallazgos. En esta diapositiva explica que no todo hallazgo es crítico en seguridad web. Los resultados deben priorizarse según el impacto, exposición y sobre todo también evidencia. Por eso tenemos que un hallazgo crítico es aquel que tiene impacto alto, exposición alta y evidencia clara. Estos hallazgos deben llegar a corregirse de forma inmediata. ¿Por qué? Porque estos pueden afectar lo que viene a ser información importante, acceso a sistemas o funcionamiento de nuestra aplicación. Luego tenemos un hallazgo medio. Puede tener un impacto limitado o recurrir a ciertas condiciones para que ésta pueda llegar a ser aprovechada. Estos casos deben planificarse para corrección, pero
quizá no tienen la misma urgencia que un hallazgo crítico, obviamente. Ahora vamos con un hallazgo bajo. Puede tener poca exposición o no presentar el impacto inmediato. Eso no significa ignorarlo. Debe registrarse y monitorearse, porque varios problemas pequeños pueden acumularse o convertirse en riesgos mayores con el pasar del tiempo. Por eso, la priorización es importante porque en una aplicación puede haber muchos hallazgos si todos se tratan como urgentes. El equipo técnico no sabrá por dónde empezar, pues el objetivo del reporte es ayudar a decir qué corregimos primero. Entonces, para priorizar podemos hacer varias preguntas. ¿Qué datos están en el riesgo? ¿Quiénes pueden acceder al problema? El hallazgo afecta su autenticación, afecta su disponibilidad, existe una evidencia clara, si es fácil de corregirlo o hay controles adicionales. También vamos a considerar la función de la aplicación. No es lo mismo una aplicación de prueba de una plataforma que maneja datos de usuarios, pagos, información médica o información institucional. Por eso, podemos comparar la priorización con atender emergencias, si hay varios problemas en una casa, se atiende una fuga de gas, antes que una pared despintada. Ambos son problemas, pero no es que tengan la misma urgencia. No podemos decir que nuestra urgencia sea pintar la pared despintada, para nada. Eso es a lo que nos referimos. Lo que deberíamos hacer primero es, obviamente, atender la fuga de gas. Por eso, en seguridad web ocurre lo mismo que los ejemplos que acabamos de mencionar. Por eso, un error crítico de control de acceso tiene mayor prioridad que una cabecera informativa que está ausente. Aunque ambos pueden parecer un reporte, eso es lo que nosotros tenemos. En conclusión, priorizar hallazgos permite convertir una lista técnica en un plan de mejora. La severidad debe basarse en el impacto, exposición y evidencia, no solo en que diga automáticamente en la herramienta. Ahora, ¿qué vamos a pasar? Ahora vamos a pasar lo que viene a ser reporte reporte, en este caso, reporte y mediación. Esta diapositiva, ¿qué va a explicar? Va a explicar más que todo cómo convertir hallazgos técnicos en acciones claras para mejorar la seguridad. El primer elemento del reporte, ¿qué viene a ser? Es el hallazgo. Debe responder a la pregunta ¿qué se encontró? Por ejemplo, una cookie sin protección adecuada, un error visible, un formulario sin validación suficiente, una ruta expuesta o una configuración que requiere revisión. El segundo elemento, ¿qué viene a ser? Es la evidencia. ¿Qué debe responder? ¿Cómo se demuestra? En donde nuestra evidencia puede ser una captura, una solicitud observada, una respuesta del servidor o una descripción técnica. Debe ser clara, pero no debe exponer datos sensibles que son innecesarios para nosotros. El tercer elemento es el impacto. Debe responder a la pregunta, ¿qué podría pasar? Aquí, ¿qué vamos a explicar? La consecuencia posible del hallazgo. Por ejemplo, exposición de información, acceso indebido, errores visibles, debilitamiento de sesiones o aumento de superficie de ataque. Nuestro cuarto elemento es la recomendación. Debe responder a esta pregunta. ¿Cómo se corrige? Esta parte es fundamental porque el objetivo de la auditoría es mejorar. No basta con decir algo está mal, se debe orientar a la solución, tal como hemos ido a lo largo del curso mencionándolo. El quinto elemento es nuestra prioridad. Debe indicar si el hallazgo es crítico, medio o bajo y justificar por qué. Esta prioridad que ayuda al equipo técnico a organizar su trabajo. Y casi por último tenemos la remediación. Puede incluir acciones como validar entradas, proteger cookies, corregir cabeceras, ocultar errores internos, limitar accesos, actualizar componentes o eliminar archivos los cuales puedan estar expuestos. También es importante verificar después de corregir todo que una corrección no debe asumirse así porque sí, sino que esta debemos comprobarla sí o sí. No podemos dejar al aire si es que ya está, sino que hay que probarle varias veces o ejecutarla para revisar si es que se hizo de forma correcta. Por eso, si se corrige una configuración,
se puede repetir la revisión autorizada para confirmar que nuestro hallazgo, que ya lo teníamos anteriormente hecho en el informe, ya no va a estar presente. Entonces, nuestro reporte, como siempre se ha mencionado, debe ser claro para técnicos y también para responsables de decisión, es decir, de forma general, pero manteniendo también el tecnicismo. Por eso la parte técnica explica detalles y la parte ejecutiva explica el impacto y la prioridad que tiene cada uno de los problemas que se haya hallado. Entonces podemos comparar, como siempre lo hacemos, el reporte con una receta médica. El diagnóstico dice que el problema existe, pero la receta indica qué hacer. Sin recomendación, el diagnóstico va a quedar incompleto, en este caso para nosotros que hemos hoy hablado de lo que vienen a ser las páginas. En conclusión, el reporte y la remediación convierte la evaluación web en mejora real. El valor no está solo en encontrar problemas, sino en ayudar a solucionar. Por último, vamos a pasar lo que viene a ser la cierre de nuestra presentación, que va a ser el checklist, las fuentes que nosotros hemos utilizado. Entonces, en nuestro checklist, resume los pasos principales. Primero, permiso y alcances definidos. Esto significa que antes de cualquier prueba debemos saber qué aplicación se puede revisar y cuáles son los límites. Segundo, laboratorio o sitio autorizado, donde la práctica debe realizarse en entornos propios. Obviamente siempre vamos a necesitar que estén en entornos propios. Laboratorios o aplicaciones donde exista autorización. Nunca se deben realizar pruebas en cualquier sitio ajeno. Tercero, pruebas pasivas antes que activas. ¿Esto qué significaba? Pues significa observar primero, antes de ejecutar pruebas que puedan ser más profundas. Por eso se debe entender cómo funciona la aplicación mediante navegación proxy y documentación. Cuarto, evidencia ordenada. Cada hallazgo debe estar respaldado con información clara, fecha de descripción y contexto. Sin evidencia, el reporte va a perder fuerza. Quinto, recomendaciones de remediación, donde todo hallazgo debe incluir una acción sugerida para que se llegue a reducir el riesgo. Entonces, una vez capitulado todo esto, pues ya vimos nuestro permiso, nuestro laboratorio, nuestras pruebas pasivas, la evidencia ordenada y todo lo demás. Entonces, ahora las fuentes que nosotros recomendamos para que se puedan seguir de forma autónoma o puedan recomendar a los docentes. Hemos utilizado Kali Linux Tools, OWASP, Web Security Testing Guide y otras más. Documentación como Nicto, WhatWeb, en Kali Tools. Estas fuentes ayudan a continuar más que todo el aprendizaje de una forma más ordenada y responsable. En este caso hemos tratado de sintetizar todo esto de una forma muy didáctica, muy didáctica, porque simplemente hemos tratado de charlar de que se comprenda esta parte teórica. Por eso nuestra frase de cierre es que la seguridad web básica es igual a autorización, método de evidencia y mejora. Siempre colocamos una frase de forma de cierre para que se logre sintetizar todo lo que hemos realizado en unas pequeñas palabras. Entonces, esto resume toda la presentación, la autorización que nos permite trabajar correctamente, el método nos da un orden, la evidencia va a respaldar nuestros hallazgos y la mejora convierte el análisis en acciones útiles. Como conclusión general, la seguridad web básica con Kali Linux no se trata de que nosotros llegamos y ataquemos aplicaciones. Más bien, sino de aprender a revisarlas de forma responsable. Una aplicación web segura debe controlar accesos, proteger sesiones, validar entradas, manejar errores correctamente, obviamente, usar configuraciones seguras y reducir la exposición innecesaria. Por eso, Kali Linux aporta un sinfín de herramientas que son muy útiles, pero el verdadero valor está en el criterio del analista, en nuestro criterio, cómo nosotros revisemos, más que todo tomemos en cuenta ese error, si está correcto, si es la verdad, si de verdad podemos comprobar eso. Entonces un buen profesional no solo va a usar herramientas,
también respeta límites, interpreta resultados y va a proponer soluciones, porque ese es el objetivo, que se proponga soluciones. Entonces, con esto finalizamos la presentación de seguridad web básica con Kali Linux. Muchas gracias.